Bienvenidos todos, mi nombre es Pavel Delgado, soy miembro de Aurora ONG y hoy día vamos a comenzar con el primer módulo de una asesoría organizacional que es para organizaciones horizontales. En este caso, esta ha sido diseñada casi específicamente para ustedes. Y el primer tema que vamos a tratar hoy día es el tema de la introducción a la organización humana. Eh, Importante recordarles que vamos a tener al final de esta presentación un espacio donde vamos a filosofar, etcétera, a pensar y a darle vueltas, porque lo que vamos a ver hoy día, a grosso modo, más que cosas muy técnicas o aterrizadas, van a ser conceptos, vamos a hablar de ideas. Y hoy día nuestra misión o nuestro objetivo particularmente es el siguiente, es introducir conceptos claves, o que nosotros consideramos claves, que faciliten a ustedes, los miembros de la organización a la cual nosotros les estamos haciendo esta asesoría, comprender de una manera más compleja e interrelacionada la organización humana. Y vamos a comenzar comprendiendo o hablando un poquito del pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Es una corriente de pensamiento que más o menos reciente, o sea, que nació hace menos de un siglo, con varios pensadores que vienen de la mano o que tienen algunas teorías primas o hermanas, por así decirlo, como la teoría general de sistemas, la cibernética, y todo ese concepto viene o se le llama pensamiento sistémico, que tiene mucho que ver con el concepto de sistema. El pensamiento sistémico lo vamos a utilizar nosotros ampliamente por varias particularidades que tiene. Por ejemplo, una de sus características es que postula como los sistemas y sus propiedades tienen que ser analizados en conjunto y no solamente como las partes que lo componen. Por ponerles un ejemplo, cuando uno va al doctor, usualmente el doctor simplemente se enfoca en o existe como este problema de la sobreespecialización, donde un doctor, por ejemplo, específicamente es capaz de darte o de plantear un problema y una solución para un caso demasiado particular, cuando en verdad el cuerpo está interrelacionado y usualmente puede haber partes o causas o efectos que de pronto no son tan simples, no son tan visibles a simple vista como si solamente nos concentramos en una parte específica, en vez de analizar todo el todo. Además, el pensamiento sistémico, entre todo lo que tiene, también propone algunas leyes generales y características que son fundamentales de los sistemas, los cuales no vamos a ahondar tanto aquí en esta presentación. Una de las ventajas principales del pensamiento sistémico es que nos permite comprender la realidad, o sea, todo lo que nos rodea y que vivimos y experimentamos todos los días desde una perspectiva holística. Con holística, ¿qué queremos decir? Amplia, que abarca todo y interrelacionada. O sea que además de ver este todo, somos capaces de ver cómo las partes de este todo interactúan una entre ellas. Además, es una metodología que es de carácter interdisciplinario y que se utiliza en todas las ramas de la ciencia, por no decir todas, casi todas, definitivamente. Entonces, el concepto de sistema nosotros ya lo tenemos interiorizado y lo vemos en todas partes. Usualmente hablamos de sistemas, pero siempre los vemos de manera muy superficial. Por ejemplo, a veces hablamos de sistemas económicos, también conocemos el sistema digestivo, hablamos de sistemas sociales, del sistema político, sabemos del sistema judicial, en informática hablamos de sistemas de información, eh, también decimos frases como se cayó el sistema, la culpa es del sistema, pero en general nosotros los seres humanos poco nos hemos detenido a pensar acerca del concepto de sistema y por qué el concepto de sistema es tan amplio que puede abarcar algo tan abstracto como pudiera ser un sistema económico o algo tan, no sé, tan personal como pudiera ser el sistema digestivo o un sistema político que nos abarca todo. Incluso tenemos el sistema solar y es algo que está, ¿cierto?, donde estamos todos y usualmente no tendemos a pensar mucho acerca de lo que es el concepto de sistema. Y para interiorizar o empezar a introducirnos al concepto de sistema, tenemos que plantearnos algunas cosas, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tienen todos estos elementos en común? Por ejemplo, ya hablamos de la diferencia de magnitud entre el sistema solar y un sistema que está dentro de nosotros, como pudiera ser el sistema digestivo. También existen diferencias claras entre lo que es un sistema material, o sea, algo físico, y un sistema abstracto, como pudiera ser el sistema operativo de un computador. O sea,
En definitiva, estamos acostumbrados a escuchar la palabra sistema de una manera ubicua, o sea, en varios aspectos de la realidad, pero en realidad muy pocas veces comprendemos realmente qué quiere decir. Entonces, para comenzar a introducirnos a la organización humana, vamos a empezar hablando o ahondando más acerca de este concepto. Y nos vamos a hacer una pregunta crucial. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? El sistema es algo bastante difícil de definir, pero para lo que compete en Aurora o la definición actual que manejamos, va a ser todo conjunto organizado de elementos heterogéneos, o sea, elementos que no son iguales entre sí se organizan. ¿Y qué quiere decir que están organizados? Para entender este concepto de organización está asociado o es muy similar al concepto de coordinación. Cuando los elementos están coordinados, decimos que ahí hay un sistema. De esta manera podemos entender cómo distintas partes, por ejemplo, de nuestro sistema digestivo, distintos órganos, que no son iguales porque no son los mismos órganos, se unen, ¿cierto? O se coordinan entre sí para generar un sistema. Finalmente vemos cómo todo el tracto digestivo, pasando por el estómago, los intestinos delgados, gruesos, tienen todo un sistema, ¿cierto? Que además está dentro de otro sistema que es el sistema de sistemas, que es el cuerpo humano. Porque dentro del sistema del cuerpo humano tenemos el sistema digestivo, el circulatorio, el respiratorio, etc. Entonces, ya nos dimos cuenta que estos sistemas, en verdad, nada plantea que tengan que ser ni materiales y también pueden ser conceptuales. Pero siempre, siempre estos sistemas están coordinados. Ahora, lo interesante de todo esto es que podemos analizar realmente o analizar algunas de las propiedades que son muy importantes entre los sistemas. Y vamos a analizar primero sus características. Y las podemos ver en este primer diagrama. Lo voy a dejar ahí unos segundos para que lo puedan leer un poquito. Ya, y ahora voy a empezar introduciéndoles en algunos de los elementos más importantes de un sistema, que vamos a ver cuatro. El primero son los componentes. Los componentes son lo que está dentro de este sistema y finalmente son estas cosas heterogéneas que se unen entre ellas, ¿cierto? Se coordinan entre ellas para hacer algo. ¿Ok? La estructura viene siendo la forma en la que se organizan estos elementos. Finalmente, ¿con qué configuración? ¿Con qué red de relaciones? Porque finalmente tenemos que comprender que estos componentes se interrelacionan dentro de este sistema. Pero ¿de qué manera se interrelacionan? Eso es lo que define o lo que llamamos la estructura. ¿Ok? Por último, o sea, no por último, siguiente, están los mecanismos. Los mecanismos son todos los diferentes procesos que tienen estos componentes que finalmente permiten que esto funcione. Y usualmente funciona, por ejemplo, son los mecanismos que permiten que hayan algunas entradas, se recojan cosas del medio y que ocurra alguna salida. Por ejemplo, un mecanismo que tiene el cuerpo humano podríamos decir que es el de respirar. ¿Qué es lo que hace? Entra aire, ¿cierto? Existe un mecanismo interno donde componentes internos de nuestro sistema del cuerpo humano procesan el aire, lo descomponen y lo llevan a donde sea necesario y finalmente produce una salida, o sea, el dióxido de carbono que exhalamos. También podemos hacer esta analogía con el sistema digestivo, donde entra la comida, ¿cierto? Y finalmente terminamos defecando, que es la salida. Y ocurre todo un proceso dentro de esto, que es un mecanismo. De hecho, el cerebro también funciona de una manera bastante similar. Recoge información a través de los sentidos y la salida finalmente es todo lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos. También lo podemos ver en los sistemas de información o en los computadores. Las entradas podrían ser todos los sensores que tienen los dispositivos y la salida finalmente la información que vemos que se recoge de estos sensores o la información que se procesa, etc. Finalmente, es importante reconocer también el entorno. El entorno es donde se desarrolla este sistema y donde vive, porque finalmente todos los sistemas igual tienen algo que los diferencia, o sea, un límite que claramente diría esto es parte del sistema o no es parte del sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos varios entornos en realidad. No es parte directa de la composición del sistema, pero igual resulta condicionante para el sistema. El entorno es de donde nosotros obtenemos la comida, de donde tenemos nuestra información, de donde obtenemos nuestros recursos, etc. Es todo lo que está fuera del sistema. Un elemento muy importante o característico de los sistemas es que los sistemas pueden a su vez contener otros subsistemas, como estamos viendo acá en este punto amarillo. Y aquí es donde se aplica el concepto de fractal, que muchas personas lo comprenden con el concepto de fractal, nosotros lo denominamos complejidad.
en realidad de un sistema que puede estar dentro de otro sistema. Y el tema es que así es. Por ejemplo, nosotros ya estamos dentro del sistema solar. Podemos decir que el sistema digestivo está dentro del sistema del cuerpo humano, que es un sistema de sistemas. Y así podemos hacer esta analogía de jerarquías que está constantemente en la realidad, ejecutándose. Y la perspectiva sistémica nos da la herramienta, finalmente, que es este concepto de sistema, que nos permite comprender esta modularidad, de cómo algo está dentro de algo, que a su vez puede estar dentro de otra cosa y que a su vez puede estar dentro de otra cosa. Ok, aquí chiquillos me quiero detener un poquito, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda o sugerencia que quiera plantear. No, pues parece que no. Ya, Continúa. ok, continuemos entonces. Entonces, ahora vamos a ver cómo el concepto de sistema puede ser aplicado a una organización humana. Y para entender esto primero vamos a empezar definiendo nosotros, o la definición que nosotros manejamos de organización humana. Para nosotros una organización humana es una organización o un sistema de personas. Personas que se coordinan para alcanzar un fin determinado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo finalmente con la organización humana? Estamos aplicando el concepto de sistema a cómo las personas nos organizamos. ¿Y qué vendría siendo una organización humana bajo esta definición? Las familias, las ONGs, las empresas. Entonces, esto es muy interesante. Permitirnos comprender todas las organizaciones o todos los tipos de organizaciones, cosas tan distintas como las empresas, eh, las ONGs, las familias, los estados, las naciones, como organizaciones humanas, nos va a dar la cualidad o la capacidad de analizarlos en su generalidad y no de manera específica. De esta manera nosotros vamos a poder hacer hincapié o poder plantear nuevos conceptos que sean aplicables a todo nivel de organizaciones humanas. Porque finalmente nosotros vamos a hablar más tarde de la complejidad. Y la complejidad vamos a ver cómo hay organizaciones que son más grandes en el sentido de que contienen más subsistemas o más simples en el sentido de que contienen menos subsistemas. Es importante también comprender de que las organizaciones humanas no siempre son conscientes de sus elementos sistémicos, o sea, no siempre son conscientes acerca de la estructura, no siempre son conscientes acerca de su entorno, no siempre son conscientes acerca de sus mecanismos y menos de sus objetivos. Usualmente nosotros los seres humanos, a medida de que hemos ido avanzando como especie, nos hemos ido agrupando de manera espontánea y en base a necesidades fundamentales. O sea, que este fin determinado finalmente siempre ha sido necesidades que hemos encontrado que tenemos en común y por ende nos organizamos para poder, o nos coordinamos, ¿cierto? Para poder resolverlas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la organización humana ha sido un sistema que igual ha evolucionado, y ha evolucionado en complejidad. Desde que éramos pequeñas hordas, ¿cierto? O grupos o familias, pequeñas familias, ¿cierto? Nos fuimos complejizando cada vez uniendo familias de familias, generando las fatrias de fatrias, generando las tribus, ¿cierto? Finalmente las tribus o las uniones de las tribus dieron origen a ciudades, los conjuntos de ciudades luego dieron origen a entidades tan, más grandes, ¿cierto? De monarquías que finalmente se extendían a través de varias ciudades. Finalmente ahora estamos en el concepto de Estado-Nación. Y es importante entender cómo hemos ido evolucionando o cómo ha ido evolucionando esta organización y entender hacia dónde vamos. O sea, que si estamos evolucionando o está todo en proceso de cambio, luego va a venir algo. Y ese algo es lo que al menos nosotros creemos es el punto de inflexión que estamos viendo ahora a nivel global. Sobre todo por las muchas protestas que hemos visto en muchos estados y naciones, simultáneamente, ¿cierto? Y por causas bastante parecidas. Finalmente, un punto importante de esto es entender de que todas estas cosas que estamos mencionando acá, o todos estos sistemas o organizaciones humanas, están hechos de personas. Nunca ha cambiado, siempre han estado hechos de personas, pero lo que sí ha cambiado es la forma de estructurar a estas personas, la forma en la que nos hemos organizado. Y también a medida que el número de personas ha crecido, porque en los estados y naciones ya se estamos manejando millones de personas, siendo que en las hordas una familia podía tener 10, 12, 15 personas, pero quizás no más allá, ¿cierto? Nuestra organización también se ha visto obligada a complejizarse, ¿cierto? Para poder responder a las necesidades
¿cierto? O a la organización o a la estructura que significa coordinarnos entre millones de personas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil coordinarse entre pocas personas y es mucho, mucho, mucho más complejo coordinarse entre muchas más personas. Entonces, es importante también reconocer cómo el cambio de la monarquía al Estado-Nación también fue influenciado por un planteamiento teórico. De hecho, desde que el Estado-Nación o el concepto de Estado y Nación fue planteado, pasaron más de 200 años antes de que el primer Estado y Nación fuera creado. Entonces, varios de los procesos que incluso nosotros estamos experimentando ahora han sido procesos que también han sido parte de la historia anterior y es importante reconocerlos ahí. Continuamos. Entonces, habíamos dicho, la organización humana también se puede comprender como un sistema, ¿cierto? Finalmente habíamos dicho que la organización humana es un sistema de personas que trabajan coordinados en pro de un objetivo. Y para nosotros vienen muchos beneficios de comprenderla de esta manera. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado anteriormente, nos permite aplicar principios que van a ser generalizables a las dinámicas de todas estas organizaciones y eso nos permite estudiarlas con mayor profundidad. Porque ya no tenemos que ir a estudiar una organización como ONG o una organización como Estado, sino hay cosas que comprendemos que pueden ser aplicados a todos estos sistemas y que nos permiten plantear o comprenderlas de una manera mucho más profunda. Entonces, ya habíamos dicho que una organización humana es cualquier agrupación que está coordinada para un objetivo. Puede estar compuesta de suborganizaciones, ¿cierto? Porque eso es una propiedad de los sistemas. Sabemos de que la coordinación se logra a través de la comunicación. ¿Y cómo se coordinan las organizaciones de personas? Fácil, hablando, escribiéndose a través de documentos. Siempre nos estamos intercambiando información y eso lo hacemos a través de la comunicación. Y es a través de la comunicación que finalmente nos coordinamos. Por ejemplo, un ejemplo muy simple es, no sé, Kyle enviando un anuncio en el Discord. Dado que todos tenemos el mismo canal, se genera esa comunicación que nos permite a todos nosotros coordinarnos para estar atendiendo en esta reunión en este momento exacto. Ese tipo de coordinación y de comunicación lo vemos todo el tiempo en grupos de WhatsApp, en plataformas que están hechas exclusivamente para eso, y bueno, antes la veíamos en cartas, correos, inclusive en mensajería interna que tienen las empresas como los oficios, etc. Como ya habíamos dicho, un país, una institución, una ONG, una empresa, una familia son ejemplos de organizaciones humanas. Y también habíamos dicho que existe una tendencia a la complejización de las organizaciones. Y esto ocurre por dos razones. Una, porque cada vez en las organizaciones hay más personas, y esto ocurre porque cada vez somos más en el planeta. Y dos, porque los objetivos que se plantean son cada vez más complejos. Entonces ya la gente no se está organizando para cosas simples, sino que se está organizando para cosas más complejas y eso requiere que vayamos descomplejizando. Y eso significa crear más organizaciones, más suborganizaciones o órganos o organismos, que por algo le llaman así en los estados, para poder abordar esa complejidad. Y los estados son un excelente ejemplo de eso, porque los estados actualmente son las organizaciones de más complejidad que existen actualmente sobre la Tierra. Porque finalmente tienen un entramado inmenso de organizaciones que tienen que coordinarse para llevar a cabo la gestión o la coordinación de un territorio muy extenso. Ya, aquí otras consideraciones importantes. Las organizaciones humanas pueden ser formales o espontáneas. Nunca las organizaciones viven en el tiempo. Una empresa puede ser creada en un tiempo determinado y vivir 20 años y luego morir. Una organización puede durar una semana. Como habíamos visto, las monarquías surgieron un día y murieron otro día, etcétera. Entonces hay organizaciones que son espontáneas, solamente se organizan para algo en particular. Por ejemplo, en un lugar específico a alguien se le cae algo y todas las personas empiezan a ayudar a esa persona a recoger sus cosas. Ahí se crea una organización espontánea que tiene por objetivo ayudar a la persona a la que se le cayeron sus cosas. Y una vez que eso se cumplió, se acabó. También puede ser una fiesta. Van todos, se organizan para coincidir en la misma hora y en el mismo lugar, de ir a divertirse y luego eso se va. Pero hay organizaciones que son más formales, están planteadas, tienen un nombre formal y se planea que duren obviamente mucho más allá durante el tiempo. Pero en definitiva la formalidad es algo dependiendo de cómo lo miramos. Algo puede ser formal porque lleva 20 años o puede ser formal simplemente porque alguien la inscribió formalmente en su país, como... O, en el registro, no sé, de impuestos internos o algo por el estilo. Eh, Otros puntos importantes. Ya les había dicho que la comunicación podría ser oral, podría ser escrita, podría ser simbólica.
Ya. Entonces, como ya habíamos dicho, la organización humana la vamos a entender entonces como sistema, donde los elementos que ya habíamos hablado anteriormente, que eran cuatro, los componentes, los mecanismos, los entornos y la estructura, van a ser asignados o mapeados a los siguientes. Los componentes, siempre los componentes de una nueva organización humana van a ser personas o suborganizaciones, pero las suborganizaciones también están hechas de personas, así que lo colocamos solo como personas. Mecanismos. Mecanismos son los procesos que permiten mantener la organización y cumplir el objetivo. Y aquí vamos a hablar de dos grandes tipos de mecanismos. Mecanismos internos y mecanismos externos. Los mecanismos internos son los mecanismos autorregulatorios que permiten que la organización simplemente se mantenga viva. Y en ese sentido podemos, por ejemplo, en una empresa distinguir mecanismos como el pago de remuneraciones como mecanismos internos. ¿Por qué? Porque si dejas de pagarle a la gente, entonces la gente no va a seguir trabajando y nunca se va a poder cumplir el objetivo. Otro mecanismo interno podría ser, por ejemplo, procesos de justicia que se pueden dar o de que se respeten las normativas, porque finalmente si no se logra mantener el equilibrio interno de un sistema, el sistema no puede cumplir el objetivo. Si esto lo vemos también o lo aplicamos a un sistema como es el cuerpo humano, tienen que verlo como todos los procesos que nosotros hacemos para mantener nuestro cuerpo funcionando. Y esos mecanismos pueden ser dormir, comer, excretar, respirar, etcétera. Todos esos mecanismos solo sirven para mantener nuestro cuerpo humano, ¿cierto?, funcionando. Y no para hacer definitivamente otras cosas. O no más allá, necesariamente más allá. Los otros tipos de mecanismos, que son los mecanismos externos, tienen que ver más con el objetivo o con lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si una organización quiere producir tomates, un mecanismo interno sería pagar las remuneraciones, pero un mecanismo externo podría ser de cultivar los tomates, asegurar la producción de los tomates, la distribución de los tomates, vender los tomates, etcétera. Espero que eso haya quedado claro con esos ejemplos. El entorno. Otros sistemas de los que se depende. Esto varía. Están los entornos naturales, ¿cierto? En los que, por ejemplo, si una empresa que se dedica a talar árboles, depende del sistema natural del cual tala los árboles o desde el cual se alimenta. Y también van a haber entornos sociales. Por ejemplo, la legislación de un país también es reconocida como un entorno. Cuando una empresa quiere pasar de un país a otro país, entonces tiene que ir y entender cómo funciona el entorno en términos de, por ejemplo, entender con qué se reconocen más las personas de ese lugar, cuáles son las leyes que están vigentes, etcétera. Y por último, la estructura. La estructura de la que conversábamos va a ser la forma, el marco o el modelo de organización. Finalmente, cómo se interrelacionan las personas dentro de esta organización para funcionar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, voy a asumir que ese silencio significa que bien. Así que voy a continuar. Ya, vamos a hablar entonces un poquito de las organizaciones y los objetivos. Ya habíamos comentado de que organizado significaba que estábamos coordinados. Y usualmente las organizaciones humanas no se crean para nada. Usualmente las personas o los sistemas de personas siempre se organizan en torno a un objetivo. Y ese va a ser el fin o el propósito. Ese fin o propósito usualmente o no siempre está tan claro. Como habíamos dicho, las organizaciones espontáneas no tienden, o las organizaciones en general, no tienden tanto a hacerse conscientes acerca de su propia organización. ¿Qué es lo que estamos buscando? Hacerse preguntas como, ¿qué estamos buscando todos? ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Hacia dónde estamos llevando esto? ¿Para qué estamos desarrollando esto? Eso tiene mucho que ver con el objetivo. Una correcta dirección de la organización permite además alcanzar el objetivo. Porque una organización puede tener recursos, pero si esos recursos no se utilizan bien, quiere decir de que eso puede hacer que no alcancemos el objetivo. O sea, si tenemos el objetivo de llegar a un lugar y, por ejemplo, nos pasaron una cantidad de dinero para hacer algo y ese dinero lo malgastamos en cosas quizás innecesarias, entonces eso significa que quizás no podamos alcanzar el objetivo. Eh, entonces, es importante de pronto la dirección y los objetivos. Por ejemplo, un objetivo muy simple que lo hemos conversado o lo conversamos en ocasiones anteriores es el objetivo de hacer pan. Este objetivo de hacer pan no necesariamente tiene que ser abordado por una persona. O sea, una persona como sistema puede hacer pan, pero un sistema de personas, o sea, una organización humana, también puede juntarse simplemente a hacer pan. ¿Cierto?
Finalmente, cuando hablamos de una organización, esto significa que va a haber un conjunto de personas que se va a coordinar, ¿cierto? Con el objetivo de fabricar o hacer pan. Entonces, estas personas, en un sentido hipotético, se van a reunir, se van a coordinar, ¿cierto? A través de la comunicación para quedar un día en la casa de alguien o en un lugar específico de trabajo y van a decidir hacer el pan. Ahora, hacer el pan pudiera subdividirse. Si lo va a hacer una persona, lo muy probablemente es que no lo haga. Pero de hacer el pan siempre pueden surgir o se puede subdividir. Todos los objetivos son siempre subdivisibles en acciones más específicas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero igual, algo tan simple como podría ser hacer pan puede significar que haya que, por ejemplo, asignar las tareas, como quién va a amasar, quién va a comprar la harina, quién va a hornear, etcétera. Y ese tipo de cosas, todo ese tipo de cómo se toman las responsabilidades, están implícitas en este objetivo y en la dirección, finalmente, de que una cosa es tener una organización y que esta organización quiera hacer algo, y otra cosa muy distinta es la estrategia o el plan desde la cual una organización de personas logra llevar a cabo ese algo. Y en la realidad, chicos, lo que pasa muchas veces es que las organizaciones fracasan. Eso es la realidad. Realmente muy poco porcentaje de las organizaciones, inclusive verticales o empresas, tienen éxito. ¿Y esto es por qué? Por varias razones con las cuales no vamos a ver ahora. Tiene que ver mucho con la definición del problema y con las estrategias que se utilizan para llegar a resolver ese problema. Y a veces las empresas o las organizaciones humanas no siempre ponen suficiente esfuerzo en su estabilidad interna, lo que hace de que usualmente problemas de egos, problemas o peleas internas entre las personas no lleguen ni siquiera a hacer cumplir el objetivo. Eso, por ejemplo, pasa mucho en el arte. Acá al menos en Chile las experiencias artísticas de pronto suelen ser un poco caóticas en términos de la música. Ustedes han escuchado las historias de las bandas que finalmente terminan quebrando o rompiéndose en algún momento porque finalmente no logran mantener su dinámica interna. Aquí podemos ver de nuevo un árbol de objetivos, ¿cierto? Donde aquí ya podríamos quizás pensar de que finalmente personas que comenzaron haciendo pan lograron unirse con otras personas, pero para crear un objetivo mucho más grande. Ya no vamos a hacer pan para comer nosotros, ahora vamos a comercializar pan. Lo que significa que este objetivo de comercializar pan lo podemos subdividir entre personas, una organización que se va a dedicar a entregar el pan y o a comercializarlo, y otro grupo de personas se va a dedicar a hacer pan. Y dentro de ese grupo de personas que se va a dedicar a hacer pan, pueden estar los que se van a dedicar a amasar y otros los que se van a dedicar a reunir los ingredientes, a irlos a comprar, etcétera. Ya, espero que allá vayamos bien. Esto puede perfectamente representar una organización, en el sentido de lo que usualmente hacemos es mapear por cada uno de estos objetivos, se va creando una organización. En este sentido pueden entender comercializar pan como el nombre de una empresa, Pancito Rico, imagínense una empresa que se llama Pancito Rico, y esta parte de entregar el pan podría ser puede ser perfectamente el departamento de logística y distribución. Y perfectamente los que se dedican a hacer pan, pues va a ser el departamento de no sé, producción, etcétera. Son nombres que le damos, pero finalmente el nombre y el objetivo son cosas distintas. Ok. Usualmente esto es lo que ocurre en todas las organizaciones humanas siempre. El objetivo se empieza a descomplejizar en suborganizaciones y esto es lo que permite, ¿cierto?, que las instituciones puedan abarcar más áreas para poder coordinarse mejor, ¿cierto?, en relación a este objetivo mayor y lograr cumplirlo con éxito. Ya, ahora vamos a hablar de otro concepto. Una vez que ya hemos visto esto y que le habíamos comentado finalmente cómo las organizaciones se pueden ir abordando objetivos que a la vez se pueden ir descomplejizando, que los van descomplejizando, vamos a introducir el siguiente concepto. Este concepto es el concepto de complejidad organizativa y es el siguiente. Habla de la multiplicidad de niveles o unidades estructurales que se encuentran en una organización humana. Recordemos, en cualquier organización humana. Por ejemplo, si vemos una organización de este tipo, piensen de que cada una de estas cositas blancas que tienen una carita al lado pudiera ser una organización. Podemos describir cualquier organización como un árbol. Y este árbol que lo describimos usualmente es una herramienta que ocupamos siempre y que conocemos todos muy probablemente, que es un organigrama.
Y este organigrama lo que permite es describir una jerarquía. Y por favor, no entiendan jerarquía en un mal sentido. Entendamos jerarquía simplemente en un sentido de algo que contiene a otro. No necesariamente sobre, sino que contiene dentro. En este caso podemos ver cómo estas organizaciones que están de un color azul claro están contenidos por esta organización naranja. Y podemos ver cómo estas organizaciones de color azul oscuro son parte solamente de esta organización. Y esto empieza a crear un árbol. Esto es lo que se empieza a crear con la complejidad organizativa o a medida que las organizaciones se van subdividiendo. Aquí vamos a hablar o vamos a decir que la complejidad organizativa es de 3, porque finalmente la organización se subdivide acá en 3 niveles. O sea, tenemos 1, segundo nivel y tercer nivel. Si esto no existiera, solamente serían 2 niveles. Y si, por ejemplo, de acá esto se volviera a subdividir en cualquiera, simplemente contaríamos 4 niveles. Continuamos. Aquí estamos viendo un organigrama de una empresa mediana de productos. Les vamos a llamar una empresa A, ¿cierto? Donde debajo de esto está una empresa que es, o sea, una suborganización, entidad, departamento o organismo o órgano, como lo queramos llamar, pero en definitiva estamos hablando de una suborganización o subsistema donde está el CEO, o finalmente el grupo de directivos que toma las decisiones en la empresa. Y de acá dependen muchos otros departamentos, el departamento de compras, el de producción, marketing, comercial, I+D y administración, los cuales a su vez se vuelven a subdividir. Acá, por ejemplo, estamos hablando de una organización de 4 niveles de complejidad. Tendremos uno, otro acá y otro acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Parece que ninguna. Ya, espero que se esté entendiendo y que por eso no tengan preguntas, ¿ah? Aunque igual ahí más tarde vamos a hablar si alguien se quedó. En algún concepto lo podemos repasar. Ya, ahora vamos a hablar un poco entonces, finalmente, las personas se empiezan a organizar y se empiezan a organizar en torno a esta estructura. Porque finalmente las personas son las que están acá en este departamento de proveedores o en este departamento de compras o en este departamento de SEOs. Y entendemos de que todas las personas que están acá son parte todos de la empresa A. Todos pertenecen a la empresa A. Pero finalmente cada una trabaja en alguna parte en particular. Pero ¿quién define esta estructura? ¿O cómo se define esta estructura? Dado de que ya habíamos establecido de que los elementos de un sistema son siempre las personas, ahora nos vamos a enfocar directamente en la estructura. Y la estructura, como ya habíamos dicho anteriormente, está definida por un concepto que le habíamos dicho acá, forma, marco o modelo de organización. Ese concepto de estructura nosotros lo llamamos modelo organizativo. ¿Y qué es el modelo organizativo? Es un sistema normativo. Sistema normativo, hablamos de un sistema de normas, ¿cierto? Que se supone que son reguladas, o sea, que permiten regular algo y que pueden ser juzgadas, ¿cierto? Por un departamento de justicia, etc. ¿Y qué hace este sistema normativo? Define, coordina y regula las interacciones entre personas dentro de una organización humana. Veamos algunos ejemplos de modelos organizativos. Por ejemplo, para un país o un estado, ¿cierto? Usualmente el sistema normativo está definido por cosas como la Constitución, las leyes vigentes, el sistema de justicia, ¿cierto? Porque finalmente es ahí donde están las normas que finalmente regulan cómo debemos interactuar los unos a los otros. Es ahí donde están las normas que dicen que, por ejemplo, todos tenemos libertad hasta cierto punto, por ejemplo, que no podemos matar, etc. En una empresa podemos entender el sistema normativo como las normas internas de esa empresa. Y esas normas internas definen, por ejemplo, que no puedes acosar a alguien, que quizás no puedes ocupar la fotocopiadora sin permiso, quizás define algunas reglas de seguridad, que no puedes entrar sin tu pase de la... ¿Se entiende? Y eso también puede estar a todo nivel, puede estar a nivel de un colegio. Las reglas internas de un colegio, lo que se llama la normativa, que por ejemplo hay que asistir con cierto uniforme, que no se pueden decir groserías, que no se puede insultar al profesor, etc. Pero no solo eso, porque no solamente está definiendo las leyes, o qué se puede o qué no se puede hacer. Igual determina finalmente las jerarquías. ¿Quién puede tomar las decisiones en qué y en qué no? Entonces, esto es muy importante, el modelo organizativo. ¿Por qué?
Porque finalmente, cuando hablamos de política, y política es usualmente un término muy utilizado en todos los ámbitos, finalmente de lo único que estamos hablando cuando hablamos de la política interna de un país, simplemente estamos hablando de la manifestación, de la expresión de un modelo organizativo que ya fue aplicado y ya fue impuesto. Y este modelo tiene que ver con el modelo de Estado-Nación, que finalmente define cómo se distribuyen los poderes en un Estado, cuáles van a ser los roles de cada una de las instituciones, y eso ya está listo. ¿Cuáles van a ser los roles de los partidos políticos? ¿Cómo se escogen o no se escogen los presidentes? ¿Cómo se van cambiando? ¿Qué pasa o cómo se juzgan a las personas? Etcétera. Todo eso, cuando hablamos de política, nos estamos refiriendo simplemente al modelo organizativo, pero aplicado a organizaciones de alta complejidad, de los estados. Ahí hablamos de política. Pero igual podemos hablar de política a un nivel intraempresa, cuando nos estamos refiriendo a las políticas internas de las empresas. Y por eso es que estas cosas actúan de pronto como un sinónimo. Entonces, aquí es algo importante entender de que los modelos organizativos no siempre están escritos. Y que un modelo, porque un modelo finalmente es una especificación abstracta, no quiere decir de que eso pueda ser llevado exactamente como está en el modelo a la realidad. Además, es importante entender de que usualmente las empresas no conocen o no tienen mucha claridad acerca de su modelo organizativo y de pronto incluso contratan a empresas externas de análisis interno, análisis organizacional, para que, por ejemplo, le esquematicen el organigrama interno, le esquematicen algunas prácticas, algunos procedimientos estandarizados. O sea, esto también se puede sacar de un modelo, uno puede extraer un modelo de una empresa que ya existe y que quizás ni lo conozca. Eso es importante. Y otra idea muy clave acerca de los modelos organizativos es que se pueden diseñar. Uno puede construir un modelo organizativo y uno puede implementar un modelo organizativo dentro de un sistema. Y esto es muy importante porque esto se hace todo el tiempo. Un ejemplo, en informática, usualmente, trabajamos desarrollando sistemas de información, pero estos sistemas de información usualmente son contratados por organizaciones en particular que quieren, ¿cierto?, mejorar procesos internos, quieren cambiar las cosas, etc. Y usualmente ocurre de que, dado de que la informática permite la comunicación de la información de una manera mucho más dinámica, tiende a modificar el modelo organizativo. Por ejemplo, genera despidos, genera que de pronto ramas enteras de organizaciones tengan que desaparecer, porque finalmente dejan de ser necesarias. Entonces, ahí cuando alguien está solicitando un sistema de información para una organización, no, el primer paso es construir ese sistema. O sea, me estoy refiriendo a la implementación técnica de lo que significaría el software. Y el segundo paso, casi tan importante, porque de hecho hay estudios que dicen que la mayoría de las implementaciones de los sistemas de información fracasan por esto, tienen que ver derechamente con el proceso de cómo tú implementas este modelo, cómo tú llevas esta idea de que esto se puede ocupar a la organización. Y eso significa hacer talleres, significa capacitar, etc. Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que pasa usualmente en las organizaciones? Las estructuras que usualmente nosotros estamos acostumbrados a ver siempre son estructuras de tipo piramidal. Pero ¿cómo es esa pirámide? ¿O cómo se organiza esta pirámide que estamos viendo acá? Usualmente se organiza en términos estratégicos, tácticos y operativos, donde la complejidad del objetivo se empieza a bajar a medida que uno va bajando. Por ejemplo, en este ejemplo, hacer pan es algo mucho más complejo que reunir los ingredientes. En este sentido, y comercializar pan es algo mucho más complejo que hacer el pan. Porque comercializar el pan también implica entregar el pan. Ya, eso puede sonar bastante obvio, pero así es. Entonces, usualmente ubicamos arriba la parte estratégica y finalmente la estrategia o las personas que ostentan el poder organizativo son las que definen o deciden hacia dónde va la organización, y luego las personas que están en el nivel táctico son las que se encargan de verificar que eso se esté cumpliendo. O sea, que las personas que definieron en el nivel estratégico una estrategia, los de acá abajo lo estén cumpliendo. Porque finalmente los operativos son finalmente las personas que están desarrollando o haciendo el trabajo pesado o duro. En este sentido, por ejemplo, apliquémoslo al ejemplo de construir un edificio. En el nivel estratégico estarían quizás las personas que están pagando, porque usualmente son ellas, las personas que están creando el proyecto o ideándolo, las que van a decir yo quiero esto y esto.
y quizás van a trabajar con un arquitecto, etcétera. Al nivel táctico estarían los ingenieros civiles, ¿cierto? Preocupándose de cómo se va a llevar esto a cabo, ¿cierto? Cómo agarramos estos planos y los aterrizamos en algo. Y finalmente acá abajo están los operativos, que son los que tienen la pala y la picota, y son los que finalmente terminan de construir el edificio. Pero, por favor, no malentiendan esto. Todos son importantes. Todos cumplen un rol extremadamente importante en esta cadena. También en un sentido informático esto también sucede. En el sentido estratégico están los ingenieros informáticos, los que se dedican a definir finalmente o establecer los requerimientos de qué se va a construir. Los tácticos, que van a ser, por ejemplo, los jefes de proyecto, los que están conversando con el programador y con las personas que están acá arriba para que esto se lleve a cabo. Y finalmente en el operativo van a estar los programadores, las personas que están literalmente escribiendo el código que hace que esto pueda ser llevado a cabo. Y así podríamos dar miles y miles de ejemplos. En este caso podemos ver algo bastante particular. Como les decía, o bastante similar en realidad. Usualmente nosotros tendemos a abordar la misma complejidad del objetivo con el poder. Usualmente el poder se tiende a concentrar acá. Por eso se habla de una pirámide. Y no necesariamente tiene que ser una pirámide. Porque finalmente, ¿qué es lo que está más grande acá? O acá abajo. Usualmente entendemos o lo llamamos pirámide porque creemos de que acá abajo en el nivel operativo hay muchas personas. O sea, 100 personas. Pero en el nivel estratégico pueden haber unas 3 o 4 personas ideando todo. Y así es como usualmente se distribuye el poder organizacional. Se tiende a organizar arriba. En este caso podemos ver como la jefatura acá es usualmente la que ostenta el mayor poder organizacional. Y cualquier decisión que tenga que ser tomada por la unidad administrativa y jurídica o del departamento legislativo tiene que usualmente pasar por la jefatura. ¿Qué es lo que produce esto? O sea, en cierto sentido es más eficiente y en otros sentidos no. Por ejemplo, para una organización muy compleja como el Estado, esto genera un cuello de botella. Genera un cuello de botella en el sentido de que todas las decisiones tienen que pasar, por ejemplo, en Chile, por la Contraloría. La Contraloría es un organismo autónomo que se dedica a verificar de que todos los organismos que dependen del Estado estén haciendo lo correcto y no simplemente estén haciendo lo que quieren. Y esto es lo que genera, por ejemplo, burocracia. La burocracia depende directamente también de esto, de que el poder organizacional se concentre simplemente en un lugar generando cuellos de botellas. Un ejemplo muy claro que doy para esto tiene que ver con uno de mis trabajos. Yo fui contratado por una universidad estatal, o sea que pertenece al Estado. Sucedió de que desde que me trataron de hacer el contrato y que eso fuera a Contraloría y volviera, se tardó aproximadamente 4 meses. O sea, la universidad tiene que pedir permiso, literalmente pedir permiso a la Contraloría para contratarme. Pasaron 4 meses en los que yo estuve trabajando y no tuve sueldo. ¿Por qué? Porque esta respuesta no venía. Y eso es bastante entendible, porque finalmente la Contraloría tiene que manejar solicitudes de todos los lados. Aquí estamos hablando de una organización simple, pero el Estado comprendamos de que tiene muchos ministerios y está muy complejizado. Tiene un árbol gigante, básicamente. En definitiva, ahora vamos a introducir uno de los conceptos más relevantes de las organizaciones humanas. Porque finalmente, aquí está todo el mundo trabajando, estamos todos coordinados para trabajar en esta organización humana. Pero no somos todos, a pesar de que estemos todos trabajando, no todos tenemos ni el mismo trabajo y además no todos estamos tomando las decisiones, especialmente las decisiones que suelen ser relevantes. Entonces ahora vamos a introducir el concepto de gobernanza. La gobernanza es un conjunto de facultades que son proporcionadas por un modelo organizativo para la dirección de una organización humana. Repito, conjunto de facultades proporcionadas por un modelo organizativo para la dirección de una organización humana. Entonces, dada una organización humana que tiene un modelo organizativo, vamos a definir la gobernanza como las facultades, ¿cierto?, que proporciona ese modelo para que esa organización se dirija. Por ejemplo, pensemos en un sistema mecánico como podría ser un auto. A pesar de que vayan 4 personas o 5 personas en un auto, el modelo del auto o de cómo se dirige el auto no es tan amplio. No pueden conducir las 4 personas. Existe un único conductor. Y a pesar de que vayan las 4 personas, es el conductor el que en realidad elige o decide hacia dónde se dirige ese auto con todos ustedes adentro. En este sentido, el Estado también proporciona un conjunto de facultades de cómo se dirige el país. Y ahí es donde viene la definición, ¿cierto?, de los poderes de la justicia, del poder ejecutivo, del poder legislativo. Pero en las empresas puede ser distinto.
Usualmente en las empresas se ejecuta o se mantiene este poder donde hay una mesa directiva, ¿cierto? Que toma las decisiones y finalmente todos los de abajo simplemente tienen que cumplir. Pero eso es en las organizaciones horizontales. Finalmente tenemos que entender de que la gobernanza está directamente relacionada con el modelo organizativo y dependiendo del modelo organizativo que estemos ocupando van a haber distintos tipos de gobernanza o no. Eso viene directamente relacionado con eso. Entonces, de nuevo una analogía. A pesar, de nuevo, cuando nosotros como personitas pequeñas nos unimos entre todos para crear un algo mayor, ¿cierto? Un algo más grande, se genera, ¿cierto? La gobernanza o algo que termina tomando las decisiones. Esto es inevitable. Es el precio de construir algo más grande o de crear, por ejemplo, una mega persona, ¿cierto? En algún momento hay que decidir hacia dónde nos movemos todos, hacia dónde nos movemos en conjunto. Estamos coordinados, por ende nos movemos todos juntos, actuamos juntos hacia algún lugar. Pero ¿quién decide qué actuamos, qué hacemos y qué no hacemos? ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro cuerpo humano, sabemos que el cerebro principalmente tiene como la facultad de mover, ¿cierto? Las extremidades, etc. Estamos constituidos de muchos órganos, pero sabemos que es en el cerebro donde recae principalmente, será porque ahí vive nuestra mente, qué sé yo. El tema es que es un poco así. Finalmente, en las organizaciones existe un timón. Debe existir un timón. ¿Y quién tiene ese timón? Finalmente, ese timón es lo que nosotros vamos a definir como el poder organizacional. ¿Ok? Y finalmente, aquí nos podemos plantear otras preguntas. Por ejemplo, acá vemos como finalmente esta persona, aquí lo que estamos representando es una organización vertical, porque finalmente vemos que hay varias personas, pero solo esta persona de naranjo es la que está acá en la cabeza. Finalmente, la que termina decidiendo qué es lo que hacemos todos, los que están ahí. Y también nos plantea algunas reflexiones, finalmente. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Podríamos tener todos una parte del timón? Por ejemplo, imagínense un auto con donde todas las personas que van en el auto tuvieran la capacidad de, no sé, mover un pedal o que requiriera de todo, simplemente. Finalmente, cada uno tuviera, por ejemplo, uno tuviera el manubrio, otro tuviera los pedales, otro tuviera la palanca de cambio y otro tuviera, no sé, la señalética, por poner un ejemplo. Eso creo que es una analogía que igual nos permite de pronto como entender eso. El tema con esto tiene que ver con que finalmente estas decisiones que se están tomando usualmente no nos benefician a todos, simplemente benefician a las personas que están en la cabeza. Así que espero que esta analogía nos permita a nosotros, a todos, comprender finalmente la relación directa que existe entre el modelo, ¿cierto? El modelo organizativo y el poder organizacional. Y más tarde, ojalá, el del bien común. Entonces, ¿qué es el poder organizacional? El poder organizacional lo vamos a definir como la potestad para realizar acciones en representación de una organización humana. Ay, ¿cómo vamos a entender esto? Con más ejemplos. Por ejemplo, si ustedes son los dueños de una empresa o de su casa, por ejemplo, ustedes se supone que tienen una potestad. Por ende, ustedes son los que tienen el poder, o en ustedes recae el poder de tomar las decisiones en representación o en los intereses de esa casa. Aquí estamos hablando del poder a nivel organizacional, dentro de una organización. En ese sentido, supongamos que estamos en una organización vertical, viene el jefe y despide a alguien. ¿Lo puede hacer? Sí, porque tiene la potestad. Finalmente es él el que actúa en representación de la organización humana. Pero imagínense que creamos una banda, entre todos, de manera horizontal. ¿Puede un miembro de la nada llegar y echar a alguien del grupo? Yo creo que no, porque finalmente entendemos de que el poder organizacional en una organización horizontal ya no depende solo de una persona. Entonces el poder simplemente se refiere a quién o en quiénes recae esta potestad. Solamente eso, y se puede entender en distintos aspectos y por cada organización, inclusive en la familia. En la familia sabemos que no son los niños los que toman las decisiones, no son los niños los que usualmente deciden qué es lo que vamos a almorzar el día de mañana, porque probablemente escogerían dulces toda la semana, sino que finalmente son los padres los que toman en representación, ¿cierto? Los que actúan en representación de esa familia y finalmente tienen la potestad para decidir, oye, hoy día vamos a comer legumbres porque es eso lo que nos hace bien. Ok, aquí también pueden devenir, y es muy importante hacerse algunas preguntas también filosóficas. ¿Quién toma las decisiones, por ejemplo, en una familia? Ahí ya vamos a ver, por ejemplo, si decidimos dónde vamos a vacacionar. ¿Quién lo decide?
o quién tiene incluso la potestad de decidir quién decide. ¿Quién toma las decisiones en una empresa? O sea, ¿quién decide si se invierte en el producto A o el servicio B? ¿Sobre quién recae esta potestad? ¿Cómo y para qué se invierten los recursos? O sea, por ejemplo, elevar o disminuir los impuestos en un país, aumentar el presupuesto de los militares y disminuir el de salud, o al revés. Finalmente, el poder organizacional habla de cómo el modelo organizativo a través de la gobernanza define en quién recae este poder. ¿O qué? Y también, obviamente, define qué está permitido y qué no está permitido. O sea, quién lo decide. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También hablamos de la facultad de realizar acciones dentro de una organización humana. Ahí tenemos que entender. Aquí esto está dividido en dos. ¿Por qué? Porque el primero se refiere a acciones en representación de una organización. O sea, cómo se actúa hacia afuera. Si, por ejemplo, ahora desde un partido político, usualmente ellos escogen un representante y es él o ella la que representa a esa organización y es la voz de esa organización, que es usualmente lo que hacemos en las democracias representativas. Pero también el poder se puede entender hacia adentro. Quien dentro de esa organización tiene el poder o la facultad de hacer o no hacer algo. Ya, espero que eso haya quedado claro. Bien, cuando hablamos de estructura, poder y modelos organizativos, estamos hablando finalmente todo el tiempo de estructuras. Y dentro de las estructuras vamos a definir dos grandes polos o dos grandes tipos de estructuras. Vamos a hablar de las estructuras verticales y de las estructuras horizontales. Algunas características. En las estructuras verticales, el poder se tiende a concentrar en la cima, como ya habíamos visto con el tema de la pirámide, etc., y se tiende a diluir en la base. Además, tiene una facultad las estructuras verticales. Se tienden a caracterizar por optimizar los tiempos de respuesta. Esto quiere decir de que la información viaja de manera muy rápida o mucho más rápida porque finalmente no se requiere el consenso de todas las personas. Simplemente se necesita una orden y las personas que están abajo lo tienen que cumplir. Algunos ejemplos de organizaciones verticales pueden ser las organizaciones militares, ejércitos nacionales, organizaciones paramilitares como las fuerzas policiales, grupos de seguridad privados, la mayoría de las empresas actuales, las monarquías también son estructuras verticales, etcétera. Si se fijan, igual es bastante deseable de que en las organizaciones militares existan menores tiempos de respuesta, porque finalmente entre tomar una decisión u otra, eso puede significar la derrota de un ejército, de pronto. Pero la estructura horizontal tiene otras cualidades. Aquí el poder se tiende a distribuir de una forma más homogénea, pero a pesar, bueno, y en contra, ¿cierto?, de optimizar los tiempos de respuesta, se caracteriza por optimizar su representatividad. Y esto es importante. Como ya les habíamos dicho, la representatividad tiene un costo. En la representatividad, la vamos a discutir ahora en un minutito más, viene como al coste de los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque significa de que si hay más personas en esta estructura horizontal, vamos a tener que preguntarle a mucho más personas qué es lo que tenemos que hacer y vamos a tener que considerar más voluntades y eso significa más tiempo, más esfuerzo de coordinación y todo lo que eso involucra. Algunos ejemplos de organizaciones horizontales pueden ser las asambleas, las cooperativas, podríamos pensar en las ONGs incluso, pero tenemos que entender de que cuando hablamos de estructuras, nunca estamos hablando de casos absolutos, estamos hablando de un gradiente. Entonces, aquí a un lado vamos a tener lo que es la organización vertical y en otro lado la organización horizontal, pero usualmente no todas las organizaciones son estrictamente verticales ni todas son estrictamente horizontales. Algunas son mixtas, algunas están más del lado horizontal y algunas están más del lado vertical. Pero ¿qué es lo que nos permite definir si algo es más vertical o más horizontal? Eso lo vamos a ver ahora. Lo que lo define es... Denme un segundo que necesito abrir un bloc de notas. La representatividad. Por eso hablamos del concepto de representatividad y de cómo las organizaciones horizontales permiten aumentar la representatividad. Y la representatividad se define como el grado, un grado, porque estamos hablando de un grado, de intersección de las voluntades individuales y colectivas que conforman una organización humana. Ya, muy importante esto. Entonces, ¿por qué es importante esto?
Usualmente entendemos de que mayor representatividad significa la mayor expresión de las voluntades individuales de un colectivo, lo que significa indudablemente, ¿cierto?, de que va a ser más representativo. O sea, si finalmente tenemos una organización como la que estábamos viendo antes, por ejemplo, acá, cuando veíamos esta, podemos ver las decisiones que se toman o que toma todo este colectivo, pero eso no quiere decir de que esas decisiones estén representando la voluntad de todos. Quizás solamente están representando la voluntad de la cabeza. Y en las organizaciones horizontales, esta voluntad es más consensuada, es más representativa, está mejor interrelacionada entre todos los miembros. En este sentido, nosotros podemos relacionar, gracias a eso, como una relación directa entre lo que se conoce como la representatividad y el bien común. A menor representatividad decimos que hay menor bien común. ¿Por qué? Porque finalmente todos estos esfuerzos o todo lo que estas personas trabajan diariamente, etcétera, quizás no van en beneficio de ellos, porque finalmente hay poca representatividad, sino que va en beneficio de unos pocos. Y al contrario, entendemos de que si la gran mayoría de las voluntades son representadas en las decisiones que se toman en una organización, estamos contribuyendo más al bien común. De hecho, la democracia representativa debiera estar acá entre medio, se supone. Pero igual entendemos de que a pesar de que no siempre estamos escogiendo a los mejores representantes y no esos representantes realmente nos están representando. La mejor forma de representarnos es representándonos nosotros a nosotros mismos y teniendo que prescindir de un intermediario que actúe como alguien que interpreta nuestra voluntad. ¿Ok? Por eso hablamos de que mayor representatividad significa mayor bien común. De esta forma, aplicando esto a las decisiones de una organización, significa o puede significar una diferencia crucial entre la consecución de los intereses de un grupito reducido de personas o los intereses de todos y todas las personas que conforman esa organización. ¿Medir la representatividad? Claro que se puede. Podemos medir la representatividad y si tuviéramos que medirla, y de hecho debiéramos hacerlo, ¿cuáles serían los factores involucrados? Primero, el número de personas que pueden decidir dividido por el número de personas que pertenecen a la organización. Si en una organización de 100 personas solo pueden decidir 5 personas, estamos teniendo un coeficiente bastante bajo, ¿cierto? Pero si de las 100 personas las 100 personas pueden tomar decisiones, estamos hablando de un coeficiente cercano a 1, ¿cierto? Lo que podría significar casi un 100% de representatividad, ¿cierto? Y de hecho, si lo pensamos bien, en ese sentido, los estados-naciones en este momento podrían ser bastante representativos, entre comillas. ¿Por qué? Porque todas las personas que tienen más de 18 años pueden ir a votar. Todos tienen el derecho de ir a votar. En ese caso, podríamos decir que todos los 16 millones, por ejemplo, de personas que quizás existen en un país, 16 millones de personas pueden ir y decidir. Estamos excluyendo a los niños en esos millones. Pero eso no quiere decir que lo vayan a hacer. Pero eso no importa si lo hacen o no lo hacen. La representatividad simplemente debiera estar basado en el derecho de las personas de poder o no poder. Inclusive si no lo deciden. Pero aún así sabemos de que los estados no son lo suficientemente representativos. ¿Qué es lo que se nos está yendo? El número de decisiones en el que se puede participar. Por ende, otro coeficiente que está directamente ligado a la representatividad es el coeficiente que está medido por el número de decisiones en el que se puede participar dividido en el número de decisiones que se toman, que realmente se toman. En este caso, en un estado se están tomando quizás 1000 decisiones en un día, pero ¿en cuántas podemos votar? Si podemos votar una vez cada 4 años, se imaginarán que el factor que se está dando ahí es muy bajo. O sea, sería 1000 por 365, asumiendo que se tomaran decisiones todos los días, y tenemos cuántos de esos días para ir a votar. Y solo en una decisión. Entonces es muy importante entender la representatividad, entender de que la podemos medir y que podemos trabajar activamente por intentar mejorarla para generar organizaciones que contribuyan mejor al bien común. ¿Cómo logramos esto? Lo logramos aplicando el concepto de gobernanza colectiva. ¿Y qué viene a ser la gobernanza colectiva? Viene a ser un tipo de gobernanza o una clase de gobernanza. La gobernanza colectiva van a ser las gobernanzas que buscan, y aquí buscar está repetido, perdón, buscan alcanzar un mayor grado de representatividad en la dirección de una organización humana. Y esto está simplemente ligado a las dinámicas que ya habíamos comentado que se ven en un modelo organizativo. En este sentido, podemos distinguir algunos modelos de gobernanza colectiva como la democracia. Se supone que es un principio organizativo que defiende la titularidad de todo el poder organizativo al conjunto de los miembros que lo componen.
Pero eso no quiere decir de que las dinámicas que se apliquen realmente conlleven a una democracia colectiva o a una democracia, porque no hay democracia directa, no existe democracia líquida. Entonces, ahí, si empezamos a tomar en cuenta todos esos factores, inclusive podemos hablar de una gobernanza colectiva en la medida en que podamos medir la representatividad y podamos ir dándonos cuenta de que esa representatividad se va acercando cada vez más a 1, ese coeficiente. En este sentido, y esto particularmente con la propuesta que estamos haciendo con Aurora, nosotros hablamos mucho de pronto de la tecnopolítica, porque la tecnopolítica se refiere a esta práctica como más estratégica, finalmente de diseñar o utilizar las tecnologías digitales para finalmente construir sistemas que permitan la gobernanza colectiva. Importante, y eso no se los mencioné al inicio del módulo, hoy día no estamos hablando nada de lo que tenga que ver con la propuesta de Aurora, estamos hablando simplemente de los conceptos que nos van a permitir más adelante comprender no solo la propuesta que estamos haciendo nosotros con la iniciativa de Aurora, sino todas las organizaciones que nos rodean, y más importante aún, su propia organización, cómo se comprenden ustedes mismos. Y esto es muy importante porque esto les va a permitir establecer un equilibrio, ¿cierto?, en el tiempo que les permita lograr lo que quieren lograr, o sea, que tengan éxito en lo que se están proponiendo, finalmente, y que además esto lo logren con un alto grado de representatividad donde todos estén contentos y que, por ejemplo, no se transforme en la cooperativa en una cooperativa, entre comillas, como eran los ejemplos que ustedes comentaban de ciertas cooperativas que finalmente se terminaban por convertir en otras cosas que no eran cooperativas, finalmente en organizaciones verticales. Continuamos. ¿Cómo luce una organización horizontal? En este caso nosotros dimos vuelta un poquito el poder, y el poder ya no vamos a hablar de que está en la cima, sino de que vamos a definir de que el poder está ahora en la base. Y aquí ya estamos hablando de una asamblea. Pueden imaginarse esta asamblea como cualquier agrupación de personas que se autoorganizan de manera horizontal, porque todas se entienden como iguales, ¿cierto?, como una unión vecinal, una cooperativa, pudiera ser la conformación de un partido político, etc. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? A medida de que la asamblea empieza a darse cuenta de que tiene muchas cosas o muchas áreas que abordar, empieza a suceder lo que les habíamos comentado anteriormente. Según el objetivo, esto empieza a generar subdivisiones. Entonces ahí se empieza a generar la comisión de finanzas, que se van a ocupar del dinero, la comisión de métodos, la comisión de comunicaciones, etc. Y empiezan a abordar, y a su vez esto se puede seguir subdividiendo, generando un árbol infinito de organizaciones que todo va a depender según los requerimientos actuales de la organización. Pero, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí donde hay 2 personas, 4 personas, 7, 5 y en la asamblea total están estas 15 personas, vamos a asumir de que todas estas personas que están acá pertenecen también a la asamblea? Pero si yo les planteo este diagrama, en donde acá existen 200 personas, por ejemplo, en la comisión de finanzas, y 70 personas acá, pero en la asamblea son 15, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es imposible que estas 200 personas pertenezcan también a la asamblea, donde se toman las decisiones de hacia dónde camina todo el colectivo. O sea, todo lo que hace la comisión de finanzas, la comisión de comunicaciones y la comisión de autoformación se decide aquí en la asamblea. Pero si hay solo 15 personas y aquí hay 200 personas, tiene que estar pasando algo. Y lo que está pasando justamente, muchachos, es que está pasando lo que pasa en las organizaciones que ustedes decían que empezaban como cooperativas, pero que finalmente se terminaban convirtiendo en cosas que no eran cooperativas. Esto ocurre porque hay una restricción que debe respetarse para que las organizaciones se mantengan horizontales. Y si esa restricción no se respeta, entonces las organizaciones se convierten fácilmente en organizaciones verticales. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos dar vuelta. Este grupito de 15 personas igual nomás está decidiendo por estas 200 personas que están acá, y estas 70 y estas 50. Entonces esto ya no es una organización horizontal. Vamos a hablar un poquito de esa restricción. Esa restricción la vamos a llamar la restricción horizontal. Esto es parte de lo que nosotros estamos planteando en el modelo Aurora, y esta restricción viene a indicar el siguiente límite. Dice lo siguiente: cada miembro que pertenece a una organización debería, y no debería, debe también pertenecer a la organización madre. Debe pertenecer a la organización madre, o padre, o que la contiene. ¿Por qué? Porque de esta manera, estas 200 personas también debieran estar en esta asamblea, y estas 40 personas también debieran estar en esta asamblea. Y cualquier persona que, por ejemplo, si esto se le llega a subdividir nuevamente,
si aquí hay 70 personas, entonces cualquier persona que esté en las suborganizaciones también tiene que estar en la comisión de comunicaciones. Y a su vez, estas personas que ya están en la comisión de comunicaciones tienen que estar a su vez en la asamblea principal. Y esto es lo que nos permite construir organizaciones en las que todos están involucrados. Y también, no solo eso, algo muy importante, uno de los beneficios principales que permite esta restricción es que siempre existe una organización raíz en la que siempre van a estar todos y todas. Y esto nos permite asegurar una representatividad siempre de todo el colectivo, porque acá la representatividad se pierde. Pero si estamos todos siempre acá abajo, donde se concentra finalmente el poder organizacional, quiere decir de que vamos a estar siempre, independiente de qué tanto crezca esta organización, todos construyendo una sociedad donde todos efectivamente vamos a ser socios y nadie va a quedar fuera. Y esto también incluye a las personas que trabajan. Inclusive, aunque una persona entre a trabajar en una organización, significa que debe pertenecer también en las decisiones. Eso debiera ser, o al menos es el ideal que planteamos en la iniciativa Aurora. Continuando. El siguiente concepto que vamos a revisar, y que no quedan tantos ya, es el de organicidad. La organicidad nosotros la vamos a definir como el grado de equilibrio interno que alcanzan al interactuar los elementos que componen un sistema. La organicidad va a ser algo así como un termómetro de decirnos qué tan bien estamos o qué tan mal estamos en términos de equilibrio interno. Y lo podemos observar un poquito acá. Mayor organicidad significa generalmente mayor equilibrio y que también va de la mano con menor desorden o menor entropía. Y al revés, menor organicidad significa menos equilibrio y más desorden. Lo podemos entender en una organización, como por ejemplo lo que pasa, podemos distinguir fácilmente una organicidad mayor donde los usuarios o los miembros de un colectivo se sienten representados, se sienten felices de estar trabajando ahí, se sienten contentos, se sienten parte y están felices. Y podemos ver algo como las personas que finalmente no pueden resolver sus disputas entre ellos, no tienen poder y se ven obligados a tener que salir a la calle a protestar. Eso es lo que estamos viendo constantemente en los países, donde el grado de equilibrio interno de estos países está empezando a decrecer. Esto es lo que está llevando a que la gente salga a protestar a las calles. ¿Por qué? Porque el equilibrio se está perdiendo. Finalmente no hay organicidad, la gente no está bien. Entonces esto también se puede observar a cualquier nivel. Se puede ver en una familia, una pérdida de equilibrio en una familia, se puede ver la pérdida de equilibrio en una empresa, como los trabajadores de una empresa salen a exigir mejoras en su salario, etcétera, o mayores cosas. Eso pasa en todas las organizaciones, en todos los países. Bueno, quizás en los más desarrollados no, pero al menos en América Latina estamos plagados de cosas así. ¿Por qué es importante la organicidad? Primero que nada porque la podemos medir también. También podemos medir qué tan bien están nuestros miembros. O sea, si agarramos a todos los miembros de la organización y les empezamos a preguntar ¿cómo te sientes con esto? Y todos empiezan a decir que bien, yo creo que estamos en condiciones, lo promediamos y podemos decir, estamos en condiciones de decir de que en este aspecto estamos bien. Pero si no lo empezamos a medir, van a empezar a pasar cosas. La gente se va a empezar a enojar, van a haber peleas, siempre hay roces, cruces de egos, etcétera. Entonces, medir la organicidad es un atributo súper deseable porque finalmente, si estamos bien para con nosotros mismos internamente, vamos a estar bien hacia afuera. Y lo mismo en una organización. Si la organización está bien cohesionada desde dentro, es bastante difícil de que algo externo la derribe. Entonces, muy importante tener o poner énfasis en el concepto de organicidad. Ya, aquí me quiero detener nuevamente a ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda o algo que quiera ampliar. Bueno, asumiré que eso significa no. Continuamos entonces. Ahora vamos a irnos un poquito más lejos y vamos a explorar el concepto de modelo mental. ¿Qué viene siendo un modelo mental? Un modelo mental. Aquí quizás nos estamos escapando un poco, pero es muy relevante entender esto. Es la estructura y o mecanismo de organización de la información mediante la cual un individuo le da sentido a la realidad. ¿Qué queremos decir con modelo mental? Finalmente, lo que está en las mentes de cada uno de ustedes, incluyendo en mi mente. Finalmente, tiene que ver con cómo nosotros comprendemos el mundo. Y todo eso está en nuestras mentes. Y nosotros actuamos en relación a cómo creemos o comprendemos que es el mundo. ¿Por qué es esto importante?
entender de que cada persona piensa diferente y que maneja distinta información y de que incluso procesa la información de manera distinta, nos permite, primero que nada, hacernos conscientes de las diferencias. Hacernos conscientes de que esas diferencias a veces son buenas, a veces no son tan buenas. Y también significa de que muchas veces nos tenemos que poner de acuerdo entre todas estas diferencias para podernos coordinar. Coordinar significa que también tenemos que consensuar cosas en las que a veces no todos vamos a estar de acuerdo, de manera de que podamos seguir o dirigir algo en pro de un objetivo, ¿cierto? De algo, para poder alcanzar algo. Nos tenemos que poner de acuerdo. En este sentido, el concepto de cultura organizacional se empieza a volver muy relevante. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional significa finalmente un sistema de significados. Y por significados vamos a entender experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores. También pueden ser aniversarios, palabras específicas o slang que se hayan inventado, bromas, las tecnologías que ocupamos en común, comportamientos que tenemos en común e inclusive ideas. Todo eso es la cultura organizacional, pero ojo, no son solo estas cosas, tienen que ser compartidos. Tienen que ser compartidos por la organización. Por ejemplo, algo que es parte de la cultura de esta organización es Discord. Todos se reúnen en Discord y ocupan como plataforma Discord. Entonces tienen una tecnología en común. Y eso ya es parte de su cultura. Si quisieran, podrían establecer un aniversario y celebrarlo, etc. Entonces, ¿qué pasa con esta cultura? También la podemos hacer consciente. Y lo que tenemos que hacer consciente es que esta cultura, primero que nada, se implanta o se integra en los modelos mentales de cada persona. O sea, cada uno de nosotros sabemos de que nos reunimos en Discord y por eso venimos a Discord. Pero si el día de mañana queremos cambiarnos a otra plataforma, eso significa un proceso también. Un proceso de cambiar esa cultura. De que ya no nos juntamos en Discord, ahora nos juntamos en esta otra plataforma. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque generalmente hay muchas cosas de la cultura que de pronto no se discuten o que son espontáneos, las trae algún miembro y que no necesariamente son beneficiosas para la cultura organizacional. Por ejemplo, si en la cultura organizacional está implantado en la crítica destructiva en vez de la crítica constructiva, alguien podría decir, chuta, quizás este elemento de la cultura de en verdad tratarnos con improperio o de tratarnos con poco respeto, significa que estamos construyendo una cultura que a largo plazo quizás va a significar mayor discordia y que a largo plazo no va a ser efectiva. Tiene que ver mucho con cómo construir una organización sana. Tal como construimos relaciones sanas, también construir una organización sana. En este sentido, la cultura organizacional es importante entender de que se aplica lo mismo que el modelo organizacional, porque de hecho van muy de la mano. Se puede diseñar, se puede implantar y uno puede también ir a una organización y estudiar cómo ellos se comportan. De hecho, la profesión de los antropólogos usualmente lo que hacen es ir a etnias o lugares donde existen organizaciones bastante particulares y ellos intentan comprender finalmente cuáles son los aspectos culturales, cómo hacen las cosas, cómo se organizan, cómo distribuyen sus recursos, etcétera. Entonces, esto es algo muy importante porque también lo tenemos que aplicar siempre todos estos conceptos a nosotros mismos. Ya, acá. Entonces, para hacer un review rapidito de la cultura organizacional. Toda organización humana cuenta con cultura organizacional. Todas. Cada una. La cultura engloba también el lenguaje, inclusive el idioma en el que hablan, las reglas, juegos, arte, tecnología, la cosmovisión, la ciencia o la información que manejan los medios, etcétera. El cómo comprendemos nuestra realidad también es parte de nuestra cultura. Eso es importante entenderlo porque inclusive a nivel social, a nivel de su ciudad, inclusive a nivel de su país, ustedes tienen una cultura. Hay cosas que a nivel de México comparten que a nivel de Chile no compartimos. Pero igual a nivel de México van a haber palabras o culturas que sean específicas de una región y que no van a estar en la otra. O inclusive van a haber culturas más ancestrales que van a tener una forma de comprender la realidad, ¿cierto? Y otras que la van a tener de otra forma. La especie humana ha tendido a evolucionar socialmente y evolucionar socialmente significa, en mayor aspecto, evolucionar como cultura. Y eso también significa también con la tecnología. Una cultura, como ya les habíamos dicho, puede ser diseñada, implementada y evaluada. Así que importante eso.
Y también un punto muy importante es que de los que más se han preocupado de la cultura han sido las empresas. Las empresas han sido las primeras que han reconocido la cultura como un elemento crucial para sus organizaciones. Esto empezó a pasar desde la década de, creo, 70, 80, desde que algunas personas que trabajaban o que eran pioneros en el management, que se llamaba en ese tiempo, o gestión, empezaron a darse cuenta que los japoneses eran muy eficientes. Entonces ellos iban a Japón y empezaban a estudiar cómo funcionaban sus organizaciones. Y ahí se adquirieron muchos conceptos como el concepto Lean, y hubieron muchas cosas que se fueron mezclando de la cultura y que fueron adoptados luego por empresas para hacerla funcionar de manera más eficiente. De hecho, las empresas han evolucionado mucho. No son nica lo que eran hace 50 años y lo que son ahora. De hecho, hay muchas organizaciones o empresas de que trabajan con alguna cultura en particular, diseñan la cultura en la que sus trabajadores se sientan más a gusto, se puedan desarrollar mejor, porque saben que finalmente, inclusive el captar mejor talento, depende de cuáles son los beneficios que tenga la persona ahí. Entonces ellos ya lo empiezan a ver como persona. Dicen, ah, esta persona necesita crecer. Entonces cuando ellos están ofreciendo trabajo, dicen, ¿saben qué? Aquí tienes oportunidades para crecer. Entonces eso cambia, empieza a cambiar un poco la cultura. De hecho, Google y Trello han entendido la importancia de la cultura organizacional. Principalmente Google ha lanzado varias publicaciones relacionadas a cómo ellos se organizan de manera interna, para tratar de dar a conocer sus mejores prácticas. Y Trello, en el momento en que ocurrió la pandemia, dado que Trello trabaja principalmente con plataformas colaborativas, lanzó un manual de finalmente cuáles eran las mejores prácticas culturales para entender cuál era la mejor forma de trabajar a teledistancia. ¿Se entiende? Entonces ya la cultura organizacional ya no es algo como loco, es algo que se está trabajando activamente y es algo que tenemos que tener presente, especialmente cuando estamos tratando de diseñar culturas. Finalmente Google igual tiene los mismos problemas, igual han habido problemas internos de Google, personas que han salido hablando pestes de cómo funcionan en Google las cosas, etc. Y principalmente eso pasa porque en Google no es una organización horizontal, sigue siendo una organización vertical que implementa cosas que ven deseables de la cultura organizacional simplemente porque saben que eso se traduce en mayor rentabilidad y en beneficios directos, pero no por las razones correctas, que se debiera ser el bienestar finalmente de todas las personas que trabajan en Google y quizás incluso su beneficio, o sea, su objetivo. Continuando entonces, y haciendo ya finalmente un repaso final de todo lo que hemos visto hasta ahora, que está relacionado a cómo aplicamos el análisis sistémico a la organización humana. Finalmente entendemos que una organización es un árbol de unidades organizacionales. Puede ser un árbol simple, una organización muy simple que cuente simplemente con una unidad, o puede ser una organización muy compleja como el Estado, que puede contar con muchas ramificaciones y con muchas unidades, ministerios, departamentos, etc. También dijimos que la configuración, cultura y modelo organizativo finalmente determina las dinámicas mediante las cuales interactúan sus miembros. Primero que nada, ¿por qué? Porque en el modelo organizativo están ya definidas cómo debieran hacerlo, y la cultura de pronto tiene que ver con las cosas que quizás no están tan definidas, pero que igual están ocurriendo. Todo eso lo podemos llamar como la configuración organizacional. También entendemos que la organización evoluciona, siempre está en constante cambio porque las personas siempre estamos en constante cambio, y pueden evolucionar de dos formas, de manera consciente o de manera inconsciente. De manera consciente significa que estamos dirigiendo esa evolución hacia el punto en donde vamos a estar mejor mañana, o inconsciente es que lo vamos a hacer a la loca y vamos a dejar que las cosas anden. Y usualmente esto tiene que ver mucho con el fracaso de las organizaciones. Y también hemos visto que la estructura vertical o piramidal ha predominado durante la historia de las civilizaciones. ¿Por qué? Mucha gente tiende a asociar este tipo de cosas que ha sucedido anteriormente a distintas consecuencias como conspiraciones. Obviamente, si ha habido un aprovechamiento del que tiene el poder, nunca va a querer dejar de tener el poder. Eso es algo de pronto quizás inherente a la naturaleza humana, aunque obviamente no de todas las personas. Pero sucede algo. Tener organizaciones horizontales es extremadamente mucho más complicado que una estructura vertical. En la estructura vertical simplemente el poder viaja. Entonces, finalmente, cuando se crea una organización muy compleja, el poder va desde el general, por ejemplo, que es el que tiene el mayor poder, se la pasa al comandante, el comandante al sargento, el sargento finalmente al cadete y al cabo, y ellos cumplen.
No existe ningún cuestionamiento, pero en las organizaciones horizontales es distinto. Significa que estamos todos participando. Y nosotros en la historia, o sea, nuestras limitaciones humanas nos dicen que nosotros tenemos que conversar. Tenemos que, ¿cómo transmitimos la información? Hablando, no podemos hablar todos dentro, no podemos juntar a 100 personas y tratar de hablar a las 100 personas para discutir algo. Imagínate tratar de decidir algo entre 1000 personas, 10.000 personas, 1 millón de personas. Cada vez se empieza a volver más complejo y la información que se empieza a generar, más encima de que no podemos juntar a 100 personas o 1000 personas de pronto en el mismo lugar, ya vemos cómo en un país para que todos tomemos decisiones se tiene que detener el país, significa de que no es eficiente. Eso es lo que ha sucedido. Pero ahora nosotros tenemos una oportunidad crucial en este punto de la historia que nunca antes había tenido la humanidad. Tenemos las tecnologías de la información. Lamentablemente no se han ocupado para lo que se debieran, pero estas tecnologías nos permiten comunicar información de una manera mucho más eficiente y casi en tiempo real a distintas partes del mundo, tal como lo estamos haciendo ahora, que yo estoy en Chile y ustedes la mayoría está en México. Entonces, esto nos da una oportunidad de cambiar el paradigma y de quizás intentar nuevamente hacer que la organización horizontal logre triunfar, significando finalmente una mayor representatividad de todos y por ende una mayor búsqueda a nivel global de lo que significa el bien común para toda la especie humana y para toda la especie humana en equilibrio o en armonía con nuestro entorno. Último concepto, porque aquí ya estamos terminando, y tiene que ver con el concepto de crisis. La crisis es un desequilibrio interno que empezamos a ver ya cuando estaban las protestas, ¿cierto? O que vemos en un bajo nivel de organicidad, y esta crisis amenaza la continuidad de un sistema establecido. O sea, puede hacer de que algo se rompa, definitivamente. Las crisis que se empiezan a dar, por ejemplo, dentro de las bandas, cuando las personas empiezan a pelear, se empiezan a llevar mal, no pueden ponerse de acuerdo, finalmente ocurre algo, hay una oportunidad o una amenaza, o la crisis dependiendo de cómo la manejes. Si la manejas bien, puede significar una oportunidad de un cambio para mejor, que es lo que estamos intentando hacer con Aurora ONG y lo que están intentando hacer ustedes también con su organización, pero si no le ponemos atención, entonces inevitablemente va a significar la caída de ese sistema establecido. Entonces, importante ver que como las crisis que están sucediendo ahora, porque finalmente, ¿cómo reconocemos una crisis organizacional? Finalmente lo vemos en el descontento, en la baja productividad, vamos viendo que la gente se está empezando a ir, a nivel país vemos que la gente empieza a salir a protestar en las calles, vemos que la gente ya no quiere votar. Entonces, ¿qué hacemos ante ella? Pensar, identificar bien el problema. A veces el problema más difícil es definir cuál es el verdadero problema. Y luego de eso, reconocerlo como una oportunidad y trabajar para que quizás eso signifique un perfeccionamiento o la evolución de esto. Por eso hablábamos finalmente de qué era lo que pudiera venir luego del Estado-Nación. Principalmente esto es porque creemos en Aurora, en la iniciativa Aurora y en Aurora NG particularmente, de lo que estamos sufriendo ahora en esta crisis generalizada de todos los países que se ha visto en Venezuela, en Cuba, en África, en Chile, etcétera, es una crisis del modelo establecido actualmente y que busca cambiar. Ya hemos llegado al final de esta presentación del módulo 1. Espero que no haya sido demasiada información y de poderme haber dado a entender lo mejor posible. Y si no, este es el último espacio en el que tienen para plantear dudas o consultas respecto, o inclusive si quieren conversemos acerca de lo que les hemos planteado hoy día. O sus opiniones, por último. Eh, por ejemplo, ¿cómo hacemos cuando se trata de la toma de decisiones con la información imperfecta, sobre todo? Es cierto que se puede fomentar la participación de todos los personajes, pero cuando esta toma de decisiones depende o puede verse afectada por la información que tiene cada miembro, por ejemplo, cuando las decisiones son preferiblemente que las tome un especialista, ¿cómo lo hacemos en ese caso? O Ya. sea, aún así le damos potestad a la gente. Ah, perdón, adelante. Sí, ahí hay dos temas. Uno tiene que ver con, en una organización horizontal, todos somos socios y por ende todos tenemos que tomar decisiones.
hay un tema que tiene que ver finalmente con cómo se mueve la información o cómo se distribuye la información. Si, por ejemplo, tenemos una organización horizontal y tenemos una cuenta de correo y la cuenta de correo la tiene solo una persona, entonces eso quiere decir de que finalmente esa información no se está distribuyendo adecuadamente. Eso es algo fundamental en las organizaciones horizontales. La información en las organizaciones horizontales tiene que distribuirse siempre. De esta manera, al menos todos estamos en igualdad de condiciones en términos de información para poder tomar las decisiones. Por eso nosotros abogamos en los principios organizativos de la organización moderna, que quizás le cambiemos el nombre luego, que es la transparencia. Por eso decimos que la información debe ser transparente, porque debe llegar siempre a todos los miembros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Ya, porque hay otro Ya, tema ahí que porque tú estabas diciendo que tenía que ver con finalmente la especialidad o cómo quizás las personas más especializadas tomaban las decisiones, algo así era. sí, básicamente. Ya, eso tiene que ver con el modelo de gobernanza que implementemos. Finalmente, y aquí, eso, nosotros aquí estamos hablando de conceptos y tú estás preguntando finalmente de cómo aterrizamos eso. Yo ahora el ejemplo que te voy a dar un poco es el ejemplo del modelo Aurora. En el modelo Aurora, todas las personas tienen derecho a tomar decisiones, pero bajo la cultura, que no tiene que ver directamente con el hecho o el derecho que tú puedas o no hacer algo, es preferible de que las personas que estén más especializadas en algo terminen tomando las decisiones. ¿Por qué? Porque en un determinado, siempre que hay un algoritmo que está actuando en torno a una gobernanza, se pueden tomar muchas decisiones. O sea, hay muchas formas de hacerlo finalmente. Por ejemplo, eh, bueno, quizás esto sea como algo de los informáticos, pero usualmente un sistema operativo igual gobierna los recursos del sistema. Si una aplicación quiere acceder a la memoria RAM o al disco duro o a lo que sea, es el sistema operativo el que está diciendo quién puede y quién no puede. Es el que está como intermediario entre el poder, que son los recursos, el uso de los recursos, y las aplicaciones, que son las que quieren hacer uso de estos recursos. Pero Windows particularmente tiene, por ejemplo, dos modos de gobernanza y aparecen las opciones del sistema. Uno puede decidir si Windows prioriza los servicios en segundo plano o prioriza las aplicaciones en primer plano. Y aquí hay dos modos de gobernanza distintos, en el cual en el del primer plano va a preferir que es más útil para los computadores de escritorio, en el cual va a priorizar las tareas en las que nosotros estemos trabajando, y el otro puede servir para los servidores, en los cuales va a preferir que los servicios en segundo plano estén funcionando correctamente en vez de darle prioridad a uno u otra cosa. Todo esto va a depender de cómo se plantee el modelo. En nuestro caso, particularmente, lo que estamos haciendo es implementando un sistema de delegación dinámico que permitiría en un futuro, cuando se empieza a subdividir este árbol, o sea, a ver, cuando se empieza a dividir este árbol, por ejemplo, este árbol permitiría de que las personas que están en una organización, acá mejor, no, ¿cuál sería? Este. Cuando las personas empiezan, por ejemplo, imaginemos este diagrama. En una asamblea van a haber un grupito de personas que va a querer conformar la comisión de finanzas y lo ideal es que conformen la comisión de finanzas porque les gusta ese trabajo y o porque tienen especialidad o expertise en ese trabajo. Nosotros implementamos un mecanismo en los cuales todos los miembros que pertenecen a la asamblea pueden delegar poder a esta comisión. De esta manera tú le estás diciendo de que en vez de que todos estemos votando todo el tiempo, quizás ciertas decisiones que competen específicamente a temas financieros, la Comisión de Finanzas lo pueda ejecutar añadiendo tu voto automáticamente. De esta manera permitimos de que no todos tengan que estar tomando decisiones todo el tiempo, sino de que quizás las personas puedan confiar en base a su trabajo, a su experiencia en otras organizaciones y de esta manera empezamos a distribuir las decisiones generando una organización inteligente, porque finalmente creemos que el mejor algoritmo de gobernanza al que podemos optar es que las decisiones siempre sean tomadas por las áreas de expertise. O sea, si tenemos un todo donde hay gente que tiene especialidades, preferir de que las personas que tengan esas especialidades al menos o tomen la decisión o al menos den su opinión para guiar a todo el colectivo hacia la mejor decisión. De esta manera estamos construyendo una organización que fomenta la inteligencia colectiva, de manera de que siempre como colectivo estamos tomando las decisiones más inteligentes, porque tenemos claridad de que a veces podemos delegar
entendiendo de que no todos lo sabemos todo y tenemos distintas áreas de expertise. Eso, espero que haya respondido. Sí, de hecho sí. Muchas gracias. Ya. No Eso, sé si los eso otros tengan. lo vamos a ver quizás en el próximo módulo, donde ahí sí vamos a hablar un poco más del modelo Aurora y de qué cosas de ese modelo le pueden servir a ustedes ya para que lo utilicen y quizás lo utilicen para organizarse ustedes mismos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Alguien Consulta. tenía una duda. Dale. No, pues parece que no. Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna otra duda, entonces los animo a... Muchas gracias primero que nada por la atención, el respeto. Los animo a que en cualquier momento me pueden escribir o me pueden etiquetar en cualquier canal si les surgen dudas para que comentamos y debatamos más al respecto. Aquí hay muchas cosas que quizás todavía necesitan más trabajo y que con su ayuda podemos hacer un trabajo mucho mejor. También me pueden escribir por interno si tienen alguna duda en particular o quieren que les dirija hacia alguna información particular. Invitarlos de nuevo a que vean nuestro sitio web, nos sigan en algunas redes sociales donde siempre vamos a estar publicando más contenido de esto y que quizás va a tener que ver con cosas más técnicas ya de la aplicación móvil, etc. De cualquier forma nos estaríamos viendo, si les parece bien, en 2 semanas más para lo que significaría el segundo módulo, donde ya vamos a estar hablando más de un modelo organizativo que hemos desarrollado nosotros y que involucra muchos de estos conceptos.